Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Visual Studio. Visual Studio, una vez esté instalado, y para que no os pase aquello de que cuando lo instaláis, si os olvidáis de señalar una serie de casillas que aparecen durante el proceso de instalación, es importante que las marquéis, ¿no? Porque si no las marcáis, a alguno de vosotros ya le ha pasado que luego se encuentra con que hace una carpeta, hace un clic con el botón derecho en la carpeta, busca esta opción, Open with Code, y no le aparece. Lo cual es un problema luego pues para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, si eso os llega a ocurrir, si os lo instaláis en casa y no os aparece la opción, desinstalarlo, limpiar la máquina y volver a instalarlo y tener la precaución de marcar esas casillas para que esto os aparezca, ¿eh? Si no, es una molestia no tenerlo. Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito el trabajo con Visual Studio Code. Siempre que hagáis un proyecto o una práctica, porque estáis practicando cositas, yo os aconsejo que creéis una carpeta en el escritorio, por ejemplo, en este caso. Hacéis una carpeta, le dais el nombre que queráis, te voy a llamar pruebas, en este caso, y una vez creada la carpeta, con el botón derecho, abráis la carpeta con la opción Open with Code, para ya estar situados dentro de la carpeta y poder empezar a colocar dentro los ficheros que van a constituir el sitio web. Esto que nos aparece de bienvenido lo podríamos cerrar y aquí tenemos que observar que nos aparece que el nombre de la carpeta dentro de la cual estamos, pruebas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ya tengo una carpeta previa y ya tengo archivos dentro? Voy a abrir esta carpeta directamente desde aquí con el doble clic y imaginar que ya he creado archivos dentro. Voy a crear un archivo por la parte trasera, es directamente dentro de la carpeta. Voy, por ejemplo, a crearla con el blog de notas, un documento de texto y lo voy a llamar, pues, prueba.html. Vale. Fijaos que no la estoy creando desde dentro del Visual Studio, lo estoy haciendo desde fuera. Le voy a confirmar que sí, que le cambio la extensión. Vale, ¿qué pasa con ese fichero? Fijaos que lo he creado desde fuera y fijaos que dentro de Visual Studio ya aparece. Si no apareciese, motivado por Dios sabe qué, utilizad este icono de actualizar explorador, le daríais para que vuelva a revisar el contenido de la carpeta por si hay algún añadido que hayáis colocado previamente y aquí no apareciese, ¿eh? Entonces, con eso conseguiríais que Visual Studio vuelva a mirar el contenido de la carpeta y refresque esto y ahí veríamos pues, lo que se haya añadido. Pero es más normal trabajar y crear los ficheros desde dentro del propio Visual Studio, ¿eh? Como os comentaba, cuando hacéis un clic en la carpetita esta, luego podéis utilizar este primer icono, el de nuevo archivo, para crear archivos directamente dentro de la carpeta, en lo que se conoce como la raíz de la carpeta, directamente la carpeta y no dentro de una carpeta que esté a su vez dentro de ella. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquí, voy a llamarle esto prueba 2.html. Vale, le damos al intro. Vale, tengo esta, que la he añadido desde fuera, y esta, que la he creado desde dentro del propio Visual Studio. Ambas están en la misma carpeta. Si yo aparto esto y miro dentro de la carpeta pruebas, ahí están las dos. Así que esto que veis aquí no es más que un reflejo, ¿vale?, de lo que hay en la carpeta en cada momento. Si notáis una diferencia, porque hay algún fichero que aparece en la carpeta, pero que sin embargo aquí no se muestra, recordad que lo que tenéis que hacer es utilizar, estando en la carpetita, utilizar el icono este de actualizar explorador, para forzarle al programa para que lo revise. Esto que tenéis aquí arriba, que pone editores abiertos, podéis no hacerle ningún caso, lo podéis tener plegado y ya está, ni caso. Y esto es la carpetita en la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Que la podéis desplegar haciendo un clic en este icono o replegar de esa manera, ¿de acuerdo? Si yo creo carpetas aquí dentro, también lo puedo hacer, pues teniendo seleccionada la carpetita y luego utilizando el segundo icono, el de nueva carpeta. Veis que lo que hace, si os fijáis, es colocar un elemento, pero que aquí antecede este iconito que veis, que significa que esto es un contenedor, igual que esto. Cuando digo un contenedor es una carpeta dentro de esta otra
y que, por ejemplo, la voy a utilizar para las imágenes. Puedo ponerle imágenes. El intro, pues esto es una carpetita dentro de esta otra. Y esta carpeta está al mismo nivel que estos dos documentos. Vamos a verlo aquí por si no lo entendemos. ¿Veis? La carpeta que he creado desde dentro del Visual Studio está aquí al mismo nivel que estos documentos. Y aquí es como se representa de esta forma. ¿De acuerdo? Tenemos que entender el aspecto que toma, si lo veis desde el explorador de archivos de Windows, o el aspecto que te muestra desde dentro de Visual Studio. Y reconocer el uno o reconocer el otro. Este es más normal, porque lo estamos viendo constantemente en nuestros ordenadores, y este no tanto, porque tiene una forma de representación muy peculiar, la suya, pero es lo mismo. Esto es la carpetita imágenes. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. Si yo dentro de la carpeta imágenes, ahora yo quiero colocar una serie de imágenes, vamos a hacerlo. Lo puedes hacer de varias maneras. Yo puedo venir a buscar imágenes por aquí. Aquí tengo imágenes de cosas. Esta misma. Esta chica que hay aquí. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo coger una imagen que tenga en algún lugar de mi ordenador, hacer un clic y arrastrarla, fijaos, donde a mí me interese. Si yo la pongo aquí, fijaos que ha tomado como una tonalidad gris, todo eso. Si la dejo aquí, esa imagen queda en el mismo sitio en el que se encuentran los dos ficheros HTML. Vamos a verlo más claro si abrimos esto. ¿Veis? Es esta la imagen. Hago un poquito el zoom para que lo veáis. La imagen queda al mismo nivel que estos ficheros. Sin embargo, si yo cojo la imagen y la arrastro sobre la carpeta imágenes, tomo precaución, no aquí, no, aquí, ¿vale? Sobre la carpeta imágenes que he creado previamente y suelto ahí, fijaos que queda como un poquito sangrada hacia la derecha y ahora esta imagen está dentro de la carpeta imágenes. Puedo plegar esto o desplegarlo y veré que ahí dentro hay esta imagen. ¿Vale? Ahora tengo esa imagen en dos sitios. Un sitio dentro de la propia carpeta. Otro sitio fuera de ella. ¿Vale? La tengo duplicada. Voy a borrar esta. En cualquier momento podéis darle a la tecla de suprimir, teniéndola marcada, la imagen o cualquier fichero, y lo borraríais. Y solo queda ahora la imagen dentro de la carpeta de imágenes. ¿De acuerdo? Eso es la forma quizás más sencilla de añadir imágenes. ¿Que prefieres hacerlo desde aquí, desde la propia carpeta de pruebas? No hay ningún problema. Si te aclaras más con esta otra vía, voy a coger otra imagen. A ver estos dos pavos. Si lo suelto aquí, ¿dónde irá? Hará compañía a prueba HTML y prueba 2 HTML. ¿Vale? Ahí está. Y aquí, fijaos en este caso. Aquí está. ¿Vale? Exámenes de Cambridge. ¿Vale? Ahí está. Entonces, podéis utilizar cualquiera de estas tácticas pues, para guardar documentos, imágenes, los podéis arrastrar directamente aquí, los podéis colocar directamente en la carpeta y aquí, como es un reflejo de la carpeta en la que estamos trabajando, pues lo iréis viendo. Si te equivocas, dices, no, es que esto debería estar dentro de esta carpeta, es tan sencillo como hacer un clic, aguantar con el ratón y moverlo para colocarlo dentro de la carpeta de imágenes. Me va a preguntar, ¿estás seguro de que quieres mover ese fichero? Mover. Pues ya está. Este fichero, junto con este otro, dentro de la carpeta de imágenes, que puedo mantener plegada. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a manejo de las carpetitas. ¿De acuerdo? Si en algún momento te equivocas, que he visto que alguna vez pues se ha liado un poquito con esto de la creación de las carpetas, si ha metido una carpeta dentro de otra y luego nos aclara, o estas cosas las ha metido aquí dentro. Ahora estoy moviendo este ficherito de prueba dentro de la carpeta de imágenes y lo ha creado fuera de donde tocaba. No pasa nada. Si tú eres consciente de ello y tú miras y dices, uy, este ficherito HTML no debería estar aquí, debería estar aquí fuera, pues no tienes más que hacer un clic en él, sacarlo y confirmarle que quieres moverlo de sitio y ya lo tienes fuera de la carpeta donde quizás te hayas equivocado creándolo. ¿De acuerdo? Muy bien. Este visualizador que viene integrado en Visual Studio sencillamente se limita a enseñarte algunos formatos de imágenes por comodidad y nada más. Luego, cuando estamos trabajando con cualquier fichero, fijaos que nos va abriendo en pestañas distintas esos ficheros.
Pues aquí está prueba 2, está abierto aquí, prueba HTML está abierto aquí. Yo puedo escribir aquí cualquier cosa, y en este otro, cuando hacemos un clic, cambiamos de fichero, y aquí escribo otra. Voy a escribir 2 líneas para diferenciarlo. Si yo cierro Visual Studio, no dice nada. No te dice, ¿quieres guardarlo? ¿Quieres no guardarlo? ¿Quieres hacer algo? No dice nada. Sencillamente lo cierra. La próxima vez que tú lo abras, esa carpetita en la que estás trabajando, botón derecho, abrir con code, ¿vale? Fíjate que siguen sin guardar, ¿vale? Siguen aquí los circulitos. Entonces, yo os recomiendo que antes de que cerréis el Visual Studio Code, para evitar problemas innecesarios, os acostumbréis a guardar, ¿vale? Con control S, ahora he guardado este, me cambio al otro, control S, y ya los tengo los dos guardados. Y luego cerréis, para evitar problemas, porque si no esos ficheros quedan como en el limbo, y según lo que andes haciendo, no sabes muy bien qué ha pasado. Esperas que ocurriese una cosa y no ocurre, y es porque sencillamente no has acabado de guardar los cambios que has hecho. Entonces, siempre antes de cerrar Visual Studio, asegúrate de que no tengas ningún circulito de esos blancos y vas fichero por fichero, control S, y los cierras todos, y luego ya, si quieres, los cierras. Otra cosa, si tú abres Visual Studio, en la carpeta en la que estabas trabajando, quizás el día anterior, él te abre la situación en la que se quedó. Y si tú te quedaste con esos dos ficheros así, te los muestra. ¿Eso para qué es útil? Bueno, si estás solucionando un problema y no has acabado de solucionarlo y estabas aquí escribiendo un código X y todavía no te acaba de funcionar, pues el hecho de salir, hacer control S, salir y regresar después de haber dormido, volver a abrir la carpetita con Visual Studio Code y que te regrese al punto en el que estabas para seguir batallando, para solucionarlo, pues puede ser una buena idea. Por eso se comporta de esta manera. Por eso no se mantiene, no lo abres y se queda y aparece todo esto cerrado. Cuando tú hayas terminado algo y no tengas nada pendiente, os aconsejo que cerréis los ficheros, ¿sí? Los cerréis y luego cerráis el Visual Studio, ¿vale? Y entonces cuando volváis a abrir os encontraréis que Visual Studio no te propone que sigas trabajando en ningún archivo, porque previamente ya los has dejado cerrados. Os aparecerá lo del bienvenido, pero no aparecerá ningún archivo previamente abierto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver, voy a coger este archivito, prueba HTML, control V para plegar esto. Voy a borrar todo esto. Y voy a poner aquí a Lorem 300. ¿Vale? Le doy al tabulador o al intro y aparece todo esto. Entonces, tú lo que me comentas es que te aparece así, ¿no? Así, de esta manera. Aparece todo en una línea y aquí sí hay 300 palabras, las que yo le haya dicho, pero claro, me tengo que desplazar para ver. Claro, esto así es muy incómodo, ¿no? Trabajar de esta manera. Entonces, Alt-Z bascula entre esto y esto. Entonces tú decides cómo lo quieres ver. Normalmente trabajar así es más interesante, porque así la línea cuando no acabe automáticamente va fluyendo hacia abajo y eso es perfecto. Pero en alguna ocasión buscando algún tipo de error pues puede que te interese cambiar a este otro modo y tú ir moviéndote por una línea de código, no una línea de texto simulado. Y tú ir buscando, con esta barrita que tienes aquí abajo, y buscando el error donde pueda estar. Veis que en la parte inferior hay una barrita gris, que es la que te permite el desplazamiento horizontal. Y Alt-Z te habilita ese fluido automático y Alt-Z lo quita. Hace la función de un interruptor. Alt-Z. ¿De acuerdo? El aspecto de esto, tanto si tú lo tienes de la forma desplegada o replegada en el navegador, vamos a ver si ahora lo abrimos. ¿Ves? Esto se va a ver así y lo único que dependerá es la anchura en la que tú tengas
el navegador para mostrarlo. Si yo ahora esto lo cambio a una única línea, lo guardo de nuevo, lo dejo guardado y actualizo, al navegador le da exactamente igual. Lo va a mostrar como le permita la anchura del navegador. Yo en ningún momento le he colocado en esta línea ningún código para que vaya bajando el texto. Así que, por lo tanto, el texto por defecto fluye. En un navegador el texto fluye por defecto. No tienes que hacer nada. Otra cosa es que dentro del código tú coloques códigos. Por ejemplo, si yo coloco aquí un BR, ¿sí? Y voy a ir un poquito más allá, y yo qué sé, aquí en medio voy a poner otro BR para provocar un salto de línea y lo guardo. En ese caso sí, el navegador, ahora cuando lo actualice, ¿ves? Ha llegado aquí, aquí se encontraba un salto de línea y ya ha bajado. El otro lo he colocado más lejos, por ahí andará, aquí, y hay otro salto de línea. Pero solo si le colocamos el código donde lo necesitamos. Si yo le coloco un segundo BR aquí y lo guardo, el primer BR lo que hace es saltar a la siguiente línea, pero el segundo BR lo que hace es añadir un salto adicional. Y si le pongo otro BR, algo más despacio. Y un tercer BR, más despacio. Y así. Vale, entonces, más cosas de Visual Studio, que quizás pues las hayáis utilizado o quizás no. Por ejemplo, cuando yo le doy al control B, para que esto se me muestre o esto se me oculte, ¿sí? Si tú has hecho un clic en alguno de estos otros, el control B no te va a devolver aquí arriba. Lo único que te va a devolver es a la última opción que tú tenías seleccionada aquí. Fijaos, ¿ves? Si hago un clic aquí, me pone otra cosa, o aquí. Y el control B no me devuelve a donde están las carpetas y mis ficheros, sino me devuelve a la última situación en la que se estaba mostrando, dependiendo de la opción elegida aquí, ¿vale? Si yo me quedé aquí, por ejemplo, con las extensiones, yo hago control B, me esconde eso y control B y me vuelve a dejar ahí. No vais a ver los documentos. Entonces, control B no es para volver aquí. Para volver aquí tienes que estar aquí y el control B lo único que hace es conmutar en ocultar eso o volver a mostrar la opción de los elementos de menú del elemento de menú que tuvieses elegido en ese momento, ¿vale? Porque alguno he visto que ha hecho un clic, pues curioseando, ha hecho un clic en algún sitio y luego ya dice, oye, ya no me vuelve, no me veo los ficheros, hago control B y no sale. Vale, no sale porque sencillamente tienes que hacer un clic aquí arriba, porque este icono lo que representa es el explorador de Visual Studio. Entonces, normalmente se está con esto casi siempre marcado, alguna vez se toca alguna cosa de estas, pero normalmente es con este con el que estás trabajando. El control B entonces lo que hace es te muestra y te oculta esto, tus carpetas y tus archivos. Pero si tú haces un clic en cualquiera de los otros, control B sigue haciendo su función, pero su función no es enseñarte esto de aquí. Su función es sencillamente conmutar, ocultar esa zona rectangular en la zona izquierda a su último estado o volver a enseñarla. Así que, recordad, es con esto con lo que trabajamos normalmente activado y control B entonces nos lo muestra y nos lo oculta, por si a alguno le ha pasado. Más cosas. Recordar que cuando estamos trabajando, creo que ya habréis utilizado lo de el copiar y pegar visual, el escribir en varios sitios simultáneamente. Vuelvo a hacer un repaso rápido de todo eso. Ejemplo. Cuando yo os comentaba, digo, vamos a poner una etiqueta. Vale. Entonces, voy a poner otra etiqueta más. Ahora, por algún motivo, he de escribir lo mismo aquí y aquí. Lo voy a hacer grande para que quede mucho más claro. Quiero escribir lo mismo aquí y aquí. El texto de este enlace es el mismo por algún motivo. Entonces, ¿qué me interesa? Poder escribir simultáneamente en ambos sitios. Para ello, tienes que tener la precaución, para que te funcione, de aquí en selección, esta opción, tenerla habilitada para que cuando hagas control clic te funcione lo siguiente.
yo hago un clic aquí, hago un clic, mantengo la tecla de control pulsada y hago un clic en el otro lugar. Fijaos que ahora aparece parpadeando aquí el cursor y también aparece parpadeando aquí. Por lo tanto, puedo escribir simultáneamente en ambos sitios. ¿Y eso qué tiene que ver con esta opción? ¿Qué tiene que ver con esta opción? Si yo le doy a esta opción es una opción que conmuta, que cambia entre dos posibilidades. Si le doy, vais a ver ahora, voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Vale. Hago un clic aquí, pulso control y hago un clic aquí. ¿Veis que ya no funciona? ¿Por qué? Porque por defecto en Visual Studio la tecla que se mantiene pulsada es la tecla Alt, no la tecla Control. Pero, como históricamente en la mayor parte de los editores de código profesionales, los programadores han venido trabajando con la Control más clic para hacer estas cosas, a pesar de que la opción por defecto de Visual Studio sea Alt más clic, si pulso Alt ahora, ¿veis? Llego al mismo sitio. Pero eso a la mayor parte de los desarrolladores no les gusta nada. Prefieren seguir utilizando aquello a lo que están acostumbrados. Entonces, se vieron obligados los de Microsoft a añadir esto, cambiar a control más clic, para que la gente que ya traía eso aprendido de otros editores, pues lo pudieran utilizar y no tuvieran que ahora pensar que ahora tenían que pulsar la tecla Alt, que podían seguir utilizando control más clic para trabajar. Es por eso que está esa opción y la tenéis que cambiar si queréis utilizar control más clic. Yo os aconsejo esa opción. Es la más habitual en cualquier otro editor. ¿De acuerdo? Más cosas. El copiar, sencillamente, y pegar, sabéis que es control C, control V, pero es más sencillo, en muchas ocasiones, seleccionar aquello que queráis copiar, hacer un clic después de seleccionarlo, ¿vale? Y luego llevar el ratón, el puntero del ratón, allí donde queréis llevar la copia y antes de soltar, pulsar la tecla de control. Fijaos que cuando yo pulso la tecla de control aparece un pequeño más encima de la flecha, un pequeñísimo más. Eso significa que cuando yo ahora deje ir el ratón, va a copiar, ¿sí? Visualmente. Sin embargo, si yo lo que hago es marcar, esto también es muy útil. Es que esto me he equivocado, no iba aquí, iba en otro sitio. Ahora voy a tener que volver a escribirlo o copiarlo y luego borrarlo lo previo. No tenéis más que marcarlo, hacer un clic y os lo lleváis. Ya está. Es como cogerlo así con la mano y te lo llevas. ¿De acuerdo? Esa es otra. Luego, otra posibilidad muy conveniente y que os ayudará mucho es cuando en un código largo, voy a poner otra vez, voy a copiar esto, de nuevo. Tienes algo que tienes que cambiar simultáneamente en muchos sitios a la vez. Por ejemplo, esto que hay escrito aquí, lo quiero cambiar también aquí, y aquí, y aquí, pero quiero escribirlo solo una vez. No tener que estar buscándolo por todo la longitud del documento. Haces un clic en cualquiera de ellos. Entonces, fijaos que aparece en un color, y aunque aparecen los otros también con un color de fondo, eso no significa que estén seleccionados. Solo está seleccionado este. Entonces, si ahora yo pulso la combinación Control F2, que también la tenéis ahí escrita, te va a seleccionar eso en todo tu documento, en todos los lugares en los que se encuentre. Y además, fijaos que se va a poner en modo de editor múltiple. ¿Veis que está parpadeando la línea esta en todos sitios? Y a partir de ese momento, yo puedo borrarlo simultáneamente y escribir otra cosa. Pompero. Ahora ya no, ¿veis? Aquí. ¿Vale? Entonces puedo escribir en varios sitios lo mismo, sustituir aquello que había. ¿De acuerdo? Para recordarlo, vamos a hablar un poquito del Emmet. Emmet es una técnica que viene ya implementada, una tecnología que viene ya implementada en Visual Studio. No se tiene que añadir a través de ningún plugin, ni es necesario ninguna extensión, porque ya viene de serie. Ya los señores de Microsoft ya la han añadido. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite cosas como decirle, si yo necesito, por ejemplo, poner lo de la tabla, ¿no? Necesito una tabla. Y dentro de la tabla necesito dos filas. Pues pongo tr, que es el código de fila, por 2. Y dentro de cada una de las filas necesito
3 columnas. Pues yo sé que las columnas tengo que utilizar la etiqueta TD por 3. Entonces, fijaos que cuando voy haciendo esto, aquí me está enseñando qué es lo que va a hacer. Yo tengo una especie como de previsualización. En el momento en que yo ahora pues le dé al tabulador, él me va a generar ya el código. Y yo pues he avanzado en productividad. Eso es una de las cosas de Emmet. Otra cosa de Emmet, muchas etiquetas que pongáis, lo estáis viendo por ejemplo cuando ponéis quiero colocar una imagen, escribís IMG, porque sabemos que esa es la etiqueta de la imagen, le das al tabulador y te escribe no solo la etiqueta, sino los atributos básicos de la etiqueta, con lo cual te ahorras tiempo de escritura. Y eso pues lo hace pues con varias. Si tú pones H1, no hace falta que pongas lo que son los ángulos de los extremos, le das al tabulador y te escribe su etiqueta de inicio y su etiqueta de fin. A de ancla y te pone el atributo estándar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, pues es una gran ayuda. Necesito, por ejemplo, recordáis que vimos las listas ordenadas y las listas sin orden, ¿no? Una lista sin orden sería OL, que sería la etiqueta que envuelve luego una serie de LIs, etiquetas LI, que cada una de ellas es un elemento. Necesito 5 LIs, pues LI por 5. ¿Vale? Le doy al tabulador y me crea el OOL con ya las etiquetas propias para que ya yo solo tenga que dedicarme a colocar el contenido aquí dentro. ¿Sí? Esto es Emmet. Hay multitud de mecanismos más de Emmet. Pero solo con esto, la verdad es que corres un montón. Incluso en ocasiones, eso ya es otra cosita, ya lo veremos más adelante, cuando tú pones, ¿qué te diría yo? Vamos a poner aquí, no, aquí no va a funcionar. Esto... Ya veremos. Los divs son los contenedores, pues para luego aplicarle una cosa que tiene que ver con CSS, que son las clases, y luego nosotros crearemos clases, que es algo así como la pintura que le queremos aplicar a estos contenedores para que afecte a todo su contenido. Entonces, en lugar de tener que escribir todo esto, fijaos que lo único que he hecho ha sido decirle, necesito un div, necesito un contenedor, y ese contenedor quiero que utilice una clase que nosotros escribiremos en su momento, cuando pasemos a trabajar con estilos, y esa clase va a ser cliente. Yo escribo esto, le doy, y él ya me escribe la etiqueta div, el atributo necesario que hará referencia a la clase cliente, que eso lo escribiremos cuando hagamos CSS, y en un momentito pues tienes escrita la línea. Entonces hay un montón de truquitos de estos, ¿no? Que te dan mucha productividad para ir trabajando. Pues si yo pongo div, a ver qué da, cosa, lo que hace es lo mismo, pero colocar, esto también tiene que ver con estilos y también con JavaScript, a la vez. Un contenedor que va a tener un identificador y ese identificador se va a llamar de esta manera porque pienso hacer algo especial con este contenedor, hacer cosas con su contenido o gestionarlo. Entonces fijaos que escribo muy poquito, tengo que aprender 4 cosas, 4 triquiñuelas y se gana muchísima productividad con este editor.